Bienvenidos a todos a otro tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Ildefonso Segura. A comienzos de abril de 2013, Rafael Tuduri en un vídeo ya nos adelantaba las novedades que After Effects nos iba a incorporar. Entre ellas, una que es el objeto de este y de posteriores tutoriales, que es la integración de Cinema 4D en After Effects a través del plugin Cineware. Hasta la aparición de este nuevo plugin, Cinema 4D y After Effects sí que tenían cierta relación. ¿Cómo? A través de los plugins de intercambio. Veis en la pantalla un vídeo que subimos al canal de Conecta Tutoriales y en él explicábamos al comienzo cómo poder instalar los plugins en ambos software para poder intercambiar archivos e información. Os recomiendo que lo veáis. Posteriormente, y en un vídeo que subimos a Conecta Tutoriales donde explicábamos las novedades del After Effects CS6, también explicábamos cómo se podían exportar archivos desde After Effects a Cinema 4D. Adobe, en su apuesta de mejorar el tratamiento de la animación 3D, ha estrechado más el vínculo que tenía con Maxon, y entre los dos han creado un plugin llamado Cineware, que nos ofrece posibilidades más efectivas y eficientes desde un punto de vista del ahorro del tiempo y mejora de operativa entre ambos softwares. Ya no hablamos de intercambio, hablamos de integración. En futuros tutoriales veremos las funcionalidades de este potente plugin. Haremos casos prácticos y veremos los resultados tan fantásticos. Pero para ello necesitamos conocer ciertos conceptos básicos y elementos del propio Cinema 4D para sacarle todo el rendimiento posible a este nuevo plugin. Esto es el objetivo de esta serie de tutoriales básicos de Cinema 4D. Quédate y te enseño. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. El nuevo plugin ya trae de serie una versión de Cinema 4D que se llama Lite. Es una versión de Cinema con funcionalidades mínimas pero bastante atractivas. Si queréis mejorar estas funcionalidades tendréis que adquirir otros productos de Maxon. Por ejemplo, aquí tenéis versiones de Cinema 4D. Yo, por ejemplo, tengo la versión Studio que es bastante completa. Pero al menos la versión Lite, la mínima, no tenéis que adquirirla aparte. En primer lugar vamos a ver la interface del software de Cinema 4D. Esto será la apariencia que os encontréis cuando apliquéis el plugin Cineware en After Effects. Aquí arriba, como viene siendo habitual en todos los software, existe un menú. El contenido de este menú dependerá de la versión de Cinema 4D que tengáis. La versión Lite, como os he dicho, es una versión de mínimos, pero bueno, el resto, por ejemplo, en archivo tendréis lo mismo, en edición, crear, etcétera, etcétera, tendréis lo mismo. Por ejemplo, en MoGraph no vais a tener todo lo que tengo yo, porque yo tengo la versión Studio que es más completa. Vosotros tendréis en la versión Lite con el plugin el efecto plano y el efecto aleatorio, con los cuales ya se puede hacer cosas interesantes que ya veremos en algún tutorial posterior. Debajo del menú existe un área con iconos que no dejan de ser accesos directos a instrucciones o funcionalidades de bastante recurrencia. Por ejemplo, la herramienta mover, la herramienta dimensionar, la herramienta rotar. Aquí podremos seleccionar el eje o ejes sobre el que queremos que una acción o instrucción se produzca. Aquí, por ejemplo, tenemos tres botones que son muy importantes. Este sería el render previo, mientras estamos trabajando, por si queremos saber qué estamos haciendo o cómo nos está quedando. Este sería el render final y este de aquí sería la configuración del render. Veremos con más detenimiento en tutoriales posteriores cómo funciona. Aquí tenemos un botón donde vemos una serie de primitivas. Las primitivas son formas predefinidas cuyo modelado nos derivan en otra serie de formas. Aquí tenemos trazados, splines definidas que también se pueden modificar. Luego tenemos las NURBS, tenemos objetos que nos ayudarán a modelar también. Tenemos aquí deformadores, como por ejemplo envoltura, tenemos explosión, tenemos hinchar, doblar, etc. Tenemos aquí elementos que nos van a ayudar a componer el entorno de la escena, cámaras y luces. Podemos incorporar más iconos aquí, por ejemplo, a través de la ventana, entorno, y nos vamos al gestor de comandos. Aquí tenemos unos comandos y, por ejemplo, yo voy a buscar alguno que me interesa tener a mano. Pues, por ejemplo, puedo arrastrarlo aquí, ¿ves? Aquí, por ejemplo, 2. De tal forma que estos iconos estarán siempre en esta barra para poder ejercer la instrucción directamente como acceso directo en el elemento que yo tenga en la escena. Aquí a la derecha veis que esta es la paleta de objetos. Todos los objetos que yo vaya incorporando a la escena, como por ejemplo cámaras, luces, entorno
o primitivas, planes, todo aparecerá aquí. La paleta que vemos aquí abajo a la derecha es la paleta de atributos. Cada objeto que tengamos en esta paleta de aquí arriba tendrá unos atributos cuya modificación afectarán a la escena en algún sentido. Aquí abajo nos encontramos con la paleta de coordenadas. Esta paleta de coordenadas nos sirve para indicar la posición, tamaño y rotación de los elementos que tengamos en la escena. Podemos cambiar esas coordenadas directamente sobre los objetos aquí en el visor o directamente cambiándolo aquí, cambiando esta numeración. Esta paleta que hay aquí es una paleta fundamental en Cinema 4D, es la paleta de los materiales. ¿Por qué? Porque en función de cómo creemos los materiales, el renderizado de la escena tendrá un grado mayor de realidad, o sea, lo que creemos ficticiamente se parecerá más a la verdad, se parecerá más a una escena real. Finalmente, aquí a la izquierda también tenemos unos iconos que nos van a ser bastante importantes a la hora, sobre todo, de modelar. Por ejemplo, seleccionando este icono de vértices, significa que cualquier instrucción que demos afectará a los vértices del objeto. En esta ocasión a los lados y en esta ocasión a las superficies. Aquí tendremos un icono con el cual podemos cambiar el punto de rotación de los objetos. Para hacer un breve resumen de lo que hemos contado, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a añadir desde aquí un suelo. Ese es el suelo de la escena. Desde las primitivas voy a añadir un cubo. Como veis, cubo y suelo se me han puesto aquí en la paleta de objetos. Si me sitúo sobre el cubo, aquí abajo aparecen unos atributos de ese cubo. Si me sitúo sobre el suelo, esos atributos cambian. Nos vamos a situar en el objeto cubo y vemos que el objeto cubo mide 200, 200 y 200. En el tamaño Y, que es este eje verde, mide 200. Como veis, el cubo está partido por la mitad por el suelo, con lo cual lo que voy a hacer es subir el cubo hacia arriba directamente con este eje o puedo utilizar la paleta de coordenadas para modificarlo. Por ejemplo, aquí en Y quiero que suba. ¿Cuánto? Justamente desde aquí hasta aquí, que son 100 centímetros. Con lo cual aquí pongo 100 y el cubo ya está sobre el suelo, justamente a la altura del suelo. Puedo añadirle desde aquí segmentos en este eje, en este o en el Z. Esto podéis tocar todos los atributos que afectarán al elemento en la escena. Por ejemplo, aquí doble clic y creamos un material y aquí le vamos a poner un material, por ejemplo, que sea un color azul. Cogemos este material y lo asignamos al cubo. Ahí tendríamos ya asignado el material. Vamos a hacer un render previo de lo que tenemos. Esto sería el render previo, todavía no es definitivo. Si queremos, podemos añadir una luz desde aquí a la escena y podemos modificarla o con los ejes que tenemos aquí o desde la paleta de coordenadas. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí. ¿Veis? Ahora hacemos el render previo y esto es lo que tendríamos. Si queremos cambiarle, por ejemplo, ahora la luz que tenemos en la paleta ya de objetos, sus atributos, tenemos muchos. Si nos vamos a sombra, le aplicamos un mapa de sombra suave, por ejemplo, hacemos el render previo y vemos que ahora ahí detrás hay una sombra. Podemos modificar la luz para que la sombra cambie. Ahí tenemos ahora la sombra diferente. También podemos comentar, aquí nos situamos sobre el cubo, tenemos por ejemplo la herramienta dimensionar. ¿Veis? Moviendo un poco el ratón podemos dimensionar este cubo o podemos rotar. Aquí podemos rotar el cubo así o así. Esto es un poquito para ver la teoría que hemos visto anteriormente. Finalmente me gustaría comentaros en este primer tutorial básico lo que son las vistas. Aquí tenéis 4 iconitos. Este icono de aquí sirve para mover la vista de izquierda a derecha. Este de aquí sirve para mover la vista de adelante hacia atrás. Este de aquí sirve para rotar la vista sobre el objeto en el que tenemos centrado el interés. Por ejemplo, ahí, si tuviéramos centrado el interés en el suelo, la cámara giraría respecto de ese centro de interés. A continuación, vemos este icono que nos despliega 4 vistas. Esta sería la superior, esta la frontal y esta la derecha. Esto nos ayuda mucho para trabajar ciertos aspectos desde diferentes ángulos. Cuando, por ejemplo, tenemos un elemento en la escena, no vemos la problemática, pero cuando tenemos 5, 10, 20 elementos, pues nos interesará abordar el trabajo desde diferentes ópticas para que sea mucho más sencillo.
Hasta aquí este primer videotutorial sobre aspectos y conceptos básicos de Cinema 4D. En el segundo videotutorial haremos una escena un poquito más compleja, creando una animación a través de los efectos MoGraph. Incorporaremos elementos como splines, NURBS, incluso alguno de entorno, cámara y luces. En un tercer tutorial hablaremos de la paleta de objetos, cómo dejar todos los objetos preparados para poder aplicar el plugin Cineware en After Effects y sacarle todo el rendimiento posible. Espero que me acompañéis en esta serie de tutoriales básicos y sencillos para crear la plataforma adecuada en el uso del plugin Cineware en After Effects. Hasta el próximo tuto, un abrazo.